Ya por lo menos las hacemos menos. Entonces, si tiene su lección, téngalo ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Estamos estudiando la vida de los 12 discípulos. Hemos llamado nuestra serie 12 hombres comunes y corrientes. Hemos mencionado ya varias veces que el Señor Jesucristo vino a hacer su ministerio aquí en la tierra y Él escogió 12 hombres para ser sus discípulos principales, que somos los que llamamos, que Él llamó a ser sus discípulos de tiempo completo. Entonces, muchas veces en la Biblia menciona discípulos y habían muchos discípulos, muchos seguidores. La palabra discípulo es un seguidor. Entonces, un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo. Entonces, habían a veces hasta multitudes, hasta 500 discípulos que estaban con sus enseñanzas, que creían en Cristo. Pero los 12 eran los que estaban con Él todo el tiempo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Abandonaron sus trabajos, los que eran pescadores, los demás abandonaron sus trabajos, sus familias, y por esos 3 años simplemente estuvieron todo el tiempo con el Señor Jesucristo. Pensaríamos que si Cristo iba a escoger esos 12 hombres, se hubiera escogido de los hombres más preparados, educados, sabios, listos, que serían hombres que diría uno, wow, qué impresionante ese hombre. Pero Cristo no hizo eso. Cada uno de los 12 hombres que Él escogió eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres con fallas, eran hombres con debilidades, eran hombres que tenían mucho que aprender, y vemos de ellos, muchos de ellos que aún después de pasar 2 años y medio, 3 años con Cristo, estaban todavía con los mismos errores, ¿no? Eran tardos en aprender. Miramos eso la semana pasada con Felipe. Entonces, eso nos da esperanza a nosotros. Nos da esperanza a nosotros y nos confirma que el deseo del Señor es usar hombres, mujeres, jóvenes, comunes y corrientes. Si usted está ahí sentado diciendo, bueno, pues yo no sé esto, yo no soy de los de otros, a mí Dios no me va a usar. Eso no es cierto. Dios se deleita en tomar lo que es común y lo que es sencillo, que es lo que somos todos, y hacer algo grande con nosotros. Porque cuando toma algo común y sencillo y hace algo grande, todos saben, eso solo es porque fue Dios. No es por lo que es el hombre. Entonces, la semana pasada miramos a Felipe, uno de los 12. Hoy vamos a mirar a Natanael. Entonces, miren en su Biblia, en Juan 1, versículo 43. Vamos a empezar a leer ahí esta mañana. Juan 1, versículo 43. Dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren la respuesta inmediata de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vamos a parar ahí. Vamos a entrar en la lección. Miren ahí letra A, ahí es para empezar. Natanael es conocido como Bartolomé. Bartolomé. Okay. Hemos mencionado ya, hay 4 lugares en los evangelios que nos da la lista de los 12, los nombres de los 12. En las 4 listas, Natanael es conocido como Bartolomé. Okay. Le voy a leer ahí de Lucas 6, no tienen que ir ahí, si gustan pueden ir a verlo, pero ahí en Lucas 6, cuando nos da los nombres, dice lo siguiente, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, que también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé. Entonces, aquí se menciona su nombre como Bartolomé. Pero también su nombre era Natanael. Ahora, ¿por qué? Miremos el número 1. Bartolomé es como un apellido hebreo, que Bartolomé hubiera sido su apellido
y lo que significa es hijo de Tolmai. Okay. Las tres letras bar en el hebreo son como diciendo hijo de. Entonces los apellidos eran, si yo soy, mi papá se llama José, yo sería Santiago, hijo de José. Okay. Entonces la palabra Bartolomé significaba hijo de Tolmai. Entonces era como que le llamaban hijo de Tolmai. Bartolomé era su apellido, Natanael era su primer nombre. ¿Qué significa hijo de Tolmai? Natanael significa Dios ha dado. Dios ha dado o Dios me ha dado. Regalo de Dios. Entonces el nombre Natanael significa eso, Dios ha dado. Cuando él nació, sus padres le pusieron Natanael, Dios nos lo dio. Dios nos lo dio. Entonces su nombre era Natanael, hijo de Tolmai, o Natanael Bartolomé. Entonces Bartolomé era el nombre mencionado en la lista. Pero miren ahí número 2, no tenemos ningún detalle de la vida, carácter o trasfondo de Natanael en los evangelios sinópticos. Quiero explicar eso. ¿Quién sabe qué son los evangelios sinópticos? ¿Juan Ambrosio? Sí, ok, muy bien. Ok, sí. Son los que están como que comparten mucho de lo mismo. O sea, van en sintonía, por decir, de ahí viene la palabra sinóptico, sintonía. Y a esos, los evangelios sinópticos, le llamamos a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Okay? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Juan no tiene tanto concuerdo con ellos. Entre ellos tres hay muchas de las mismas historias, hay mucho de lo mismo. Juan es un poquito diferente. Desde muy temprano en el libro de Juan ya estamos mirando los días de su muerte del Señor Jesucristo. Entonces Juan nos da otros detalles que no nos dan ahí. Si se acuerdan con Felipe, miramos que también en los evangelios sinópticos no es mencionado más que en las listas. Natanael es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, Juan era uno de los discípulos, entonces Juan nos dio un poquito más de detalles de los otros discípulos que Mateo y Marcos y Lucas. ¿Okay? Entonces ese es el propósito. En los evangelios sinópticos y en el libro de Hechos. ¿Okay? Entonces ni siquiera es mencionado. Más que como miramos en Lucas, se menciona cuando se da la lista de los 12 hombres, ahí está su nombre, pero aparte de eso no está ni siquiera mencionado. Entonces no tenemos muchos detalles. Lo poco que conocemos de él lo encontramos en el libro de Juan. Juan 1, que estamos mirando aquí, es cuando sigue a Cristo, y vemos otra mención de Natanael en Juan 21:2, cuando es mencionado como uno de los discípulos que se fue a la, ¿quién se acordará? A la pesca. ¿Se acuerdan después de que Cristo ya resucitó? Pedro dijo, yo me voy a pescar. Se fue a la vieja vida. Ya había como perdido esperanza. Y cuando fue, ciertos discípulos lo siguieron. Entre ellos fue Natanael. Si se acuerdan qué pasó en Juan 21, pescaron toda la noche y no sacaron nada. Otra vez, cuando Cristo los llamó, les pasó lo mismo. Qué casualidad, piensen, qué casualidad que la última pesca antes de que Cristo los llamó, no sacaron nada. Y cuando Cristo los había llamado al ministerio, habían estado 3 años con Cristo en el ministerio, cuando quisieron rendirse y ir a ser exitosos en su propia vida, nosotros somos pescadores, nosotros sabemos lo que es la pesca, nosotros podemos ser exitosos fuera de la voluntad de Dios. Se volvieron a la pesca y otra vez no sacaron nada. Y otra vez Cristo les dijo que echaron en la red del otro lado y otra vez tiraron y otra vez sacaron. Y otra vez se dieron cuenta. Si vamos a ser exitosos va a ser oyendo la voz del Señor Jesucristo. Natanael estaba entre esos discípulos que se fueron para allá. ¿Okay? Entonces son las 2 menciones de Natanael. Otra vez, según Juan 21:2, Natanael es del pueblo galileo llamado Caná. Caná. Fue el lugar donde Cristo hizo su primer milagro. ¿Cuál fue su primer milagro? El agua al vino. Cuando convirtió el agua en el vino, en las bodas de Caná, ahí fue. De ahí mismo era Natanael. Miren letra C. Miramos la semana pasada que Natanael fue traído a Cristo por Felipe. Es obvio que Natanael también era un hombre que estudiaba las Escrituras y estaba buscando y anhelando la llegada del Mesías.
Ok, miramos que Natanael y Felipe eran amigos cercanos. En cuanto Felipe conoció a Cristo y le presentaron al Mesías, Cristo lo llamó y le dijo, sígueme. Y Felipe no podía esperar para ir a contarle a su amigo Natanael de que habían encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque los dos habían estudiado el Antiguo Testamento, habían conocido que el Mesías había de venir, habían oído la promesa y estaban esperando y buscando al Mesías. Ellos estaban anhelando encontrarlo y ahora se les presentó. Entonces podemos decir esto, Natanael era un hombre hasta cierto punto que ya era espiritual. Ya era un hombre que le interesaba la palabra de Dios, le interesaba el Mesías, no era como otros judíos que andaban en su vida y si el Mesías venía o no, pues qué nos importa. Era estudiado, estaban las Escrituras. Tanto así que cuando vino Felipe y le dijo del Mesías, miren número 1, Felipe no le dijo, he encontrado al hombre que arreglará tu matrimonio. O no le dijo, he encontrado al hombre que bendecirá tu vida. Sino le dijo que había encontrado de quien escribió Moisés en la ley. Es interesante, aún hoy en día mucha gente quiere buscar de Dios o quiere ir a la iglesia porque quiere ver qué es lo que Dios le puede dar a ellos. Y se ve la sinceridad o la falta de sinceridad. Felipe no fue y dijo, hey Natanael, ahí está el Mesías, vamos con él, a lo mejor él nos cura. O si andamos con él, él anda haciendo muchos milagros, aunque nos vayamos a enfermar, él nos sana de volada. Vamos con él, porque si vamos con Cristo, todo va a ir bien. De hecho, sabemos que los que siguieron a Cristo sufrieron mucho y Cristo mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Esta no era una vida de lujo, no era una vida de hoteles de 5 estrellas, era una vida de desierto, era una vida de caminar, era una vida sin tener una casa, sin tener dónde estar, sin estar con su familia, sin estar en su trabajo. Era una vida de sacrificio. Entonces, cuando Felipe vino y le dijo a Natanael, simplemente le dijo, hey, he encontrado del quien escribió Moisés en la ley y de quienes escribieron los profetas. El Mesías es el que ha llegado. Y era lo que le interesaba. Miren ahí número 2 para terminar esta parte. Él sabía que el interés de Natanael estaba en la verdad y en el cumplimiento de la Escritura. Él quería saber que el Mesías era el verdadero Mesías quien habían escrito Moisés y los profetas. Entonces, Natanael era un hombre que tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Ahora, quiero enfocarme por la mayor parte de nuestra lección en el prejuicio que tenía Natanael. Las únicas palabras que vemos a Natanael en cierto punto, hasta aquí, es que cuando le dicen de Cristo, inmediatamente le sale su prejuicio. ¿Okay? Si no entendemos bien el prejuicio, ahorita lo vamos a explicar. Pero cuando Felipe le dijo, he encontrado al Mesías, miren ahí conmigo en el versículo 45, ahí en Juan 1, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ahora le va a decir quién es. Dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Okay? Entonces, lo único que le dice es, hemos encontrado al Mesías. Oh, ok, qué bueno. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Dónde está? Bueno, se llama Jesús. Es el hijo de José de Nazaret. Y si podemos imaginar a Natanael, dice, ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ahí ya vemos su prejuicio. Su prejuicio contra todo un pueblo. Que de Nazaret no puede salir el Mesías. Nosotros conocemos a Nazaret. Nazaret es un pueblo sucio, no educado, es un pueblo de los más bajos. No puede ser que el Mesías haya venido de... Eso fue su primera respuesta. Miren letra A para rellenarlo. La respuesta de Natanael fue, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Miren ahí número 1. Muy probable él sabía que el Mesías había de nacer en... ¿Dónde? La profecía desde Miqueas en el Antiguo Testamento dijo que el Mesías iba a nacer ¿en qué pueblo? No. En Belén, muy bien. En Belén. Cristo nació en Belén. Pero iba a reinar en Jerusalén. Entonces, las únicas 2 profecías no decían nada de Nazaret. Decían de Belén y decían de Jerusalén.
¿Cómo puede ser entonces que el Mesías viene de Nazaret? Pero él podía haberlo dicho así, era solamente de que él dijo eso porque sabía las Escrituras. Hubiera dicho algo así. Mire, número 2, podía haber dicho Nazaret, ¿no debía de ser el Mesías de Belén? Ahora, ¿se acuerdan lo que pasó? Que salió el edicto que tenían que ser empadronados y cada uno tenía que regresar a su ciudad para pagar los impuestos. Entonces, aunque José y María eran de Nazaret, su familia era de Belén, entonces se fueron a Belén y ahí fue donde nació Jesucristo, y sí nació en Belén como profetizaron. Él va a venir a reinar en Jerusalén cuando Él regresa y establa su reino milenial. Él va a reinar en Jerusalén. Entonces, las profecías son ciertas. Solamente eso no tiene nada que ver con de dónde iba a vivir o lo que sea. Entonces, Él era de Nazaret. Pero se ve, mira el número 2, pero su prejuicio se miró demasiado obvio cuando las palabras que salieron inmediatamente de su boca, con las palabras que salieron inmediatamente de su boca. Su respuesta inmediata fue, ¿qué? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Se ve que él tenía un pensamiento, esto es lo que agarramos del versículo. Él tenía un pensamiento negativo de todos los de Nazaret. Ese es el prejuicio. Miremos ahí abajo porque lo vamos a definir. Miren la definición de prejuicio. ¿Sí se usa mucho la palabra prejuicio o no? Es exactamente lo que dice. Prejuicio es juzgar de antemano. ¿Okay? Entonces, el acto de juzgar antes de tiempo. Juzgar antes de tiempo, antes de saber. Por eso, prejuicio. Especialmente contra una raza, religión o grupo cultural. ¿Ok? Raza, religión o grupo cultural. Una opinión obtenida, esto es bueno, una opinión obtenida o desarrollada antes de consideración cuidadosa. ¿Okay? Entonces es una opinión que uno desarrolla antes de haber estudiado o considerado bien a esta persona. Okay, ahora miremos brevemente la razón de vamos a volver a esto un momento para darnos a nosotros, pero miremosle otra vez. La razón de este prejuicio. ¿Por qué? ¿Por qué había prejuicio aquí de Natanael? Natanael tenía disgusto contra todo el pueblo de Nazaret. Era un pueblo feo, no muy educado, ni muy limpio. Ahora, agarra un momentito esto. Natanael era de dónde otra vez, lo acabamos de mirar. Era de Caná. Que las dos son pueblos en la región de Galilea. Recuerden, Judea está en el sur de Israel, Galilea en el norte y acá en el medio está Samaria. Entonces Jerusalén está acá en el sur de Judea. Ahí estaban todos los educados, los negociantes, el dinero, las universidades, estaba en Judea. Los galileos eran como los del rancho, eran como los no muy educados. Todos los de los de Judea miraban con desprecio los de Galilea. Los galileos, si se acuerdan en Hechos 2, cuando predicó Pedro y le tradujeron en lenguas, cuando hablaron en lenguas que estaban traduciendo en otros idiomas, la gente dijo, oye, ¿cómo estamos entendiendo cada uno en nuestro idioma? ¿No son estos galileos? Es lo que dice en Hechos capítulo 2. Estos son galileos, estos son de los menos educados. Ellos no saben idiomas, apenas saben hablar el idioma de nosotros. ¿Alguien está ahí? Apenas sabemos el español. Estos no son gente educada. ¿Cómo están hablando en egipcio y en Persia y en todos estos otros idiomas? Son galileos. Entonces, ya todos los galileos, los del norte, eran considerados como los hillbillies. ¿Conoce lo que es un hillbilly? Okay, eran los hillbillies, eran los que no sabían nada. Entre esos, habían los que eran los hillbillies de los hillbillies. Eran como los peores de los peores. Esos eran los de la región de Caná y de Nazaret. Ahora, Nazaret por lo menos era una ciudad medio grande, estaba todavía en un paso principal. Caná era un pueblito apartado. Dicen que Caná era aún más feo y menos educado que Nazaret. Natanael era de Caná, pero como todos los galileos miraban con desprecio a los de Nazaret, pues Natanael también, aunque él venía todavía de un lugar más bajo que Nazaret.
Mi papá hace unos años tuvo la oportunidad de estar en Israel. Y fue con mi hermano y otros pastores de Argentina, organizaron un viaje y fueron ahí. Y mi papá me dijo, en Nazaret está horrible. Hasta la fecha, está feo, está sucio. Estás en Jerusalén y estás en otras partes de Israel y está bonito y ves la educación y la estructura. Y llegas a Nazaret y es como otra cosa. Es algo feo, todavía está así. Así estaba en los tiempos de Cristo también. Entonces, cuando le dicen a Natanael que el Mesías es un hombre de Nazaret, él como que automáticamente pensaba que todos los de Nazaret no servían. Porque era un prejuicio que él había desarrollado. Aunque él era de un pueblo peor todavía, pero los de Nazaret. Entonces, los de Judea menospreciaban a todos los galileos, aún los galileos menospreciaban a los de Nazaret. ¿Sí? Ahí miren en sus notas, ahí pueden llenarlo si no lo hicieron. Número 1, no eran muy educados ni limpios. Los de Judea miraban con desprecio a todos los galileos, pero los galileos miraban con desprecio a los de Nazaret. ¿Okay? Los de Galilea miraban con desprecio a los de Nazaret. Entonces era impensable, número 2, era impensable para Natanael que el Mesías vendría de un lugar tan bajo y sucio como Nazaret. Natanael no era el único que sufrió este prejuicio. Número 3, muchos judíos rechazaron al Mesías por su prejuicio contra él. Por eso dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le, ¿qué? No le recibieron. Ellos querían un afinado, un fuerte militar, un guerrero, un negociante, querían a alguien. No es así, le voy a ser honesto. Yo sabe que yo soy güero y hablo español. Entonces yo voy a la tienda, a veces voy vestido como de corbata, traje, y ya entrando en Buy for Less, así, o ya en Buy for Less ya no existe, en la Feria Latina, o Walmart, así, y un montón de hispanos ven un gringo así vestido de traje, normalmente, a menos que sea un domingo, pero si es entre semana, piensan que es un abogado o alguien importante, porque la gente común no se viste normalmente así. Entonces, por ahí me habla un hermano, y yo, hermano, ¿cómo estás? Y de repente los hermanos que están, la gente alrededor hispana está mirando como que, este gringo, y ya a veces cuelgo el teléfono y dicen, no hombre, yo pensé que usted era gringo, ¿a poco es mexicano? ¿Y dónde es? ¿Y qué? Y ya empiezo a decirles, y a veces, puedo decir honesto, se ven como impresionados, como que, mira, es un gringo, está bien vestido y hablas bien el español, hombre, ha de tener lana, ha de tener una posición de ser dueño de compañía, o quién sabe, a lo mejor le va a dar un trabajo, y me empiezan a caerme bien, como a ver qué les puedo ofrecer, ¿sí? ¿Sí saben ese pensamiento? Y luego le digo, soy pastor. Estaba acá arriba su mente de mí y se bajó hasta acá abajo. Porque ya no les interesa, ahora nomás los voy a invitar a la iglesia. No les voy a dar trabajo, no les voy a dar dinero, le voy a decir que venga y que dé dinero al Señor. Entonces, es el prejuicio que tenían de mí era algo positivo. Algo positivo, pero ya cuando se dan cuenta, ok, vaya, hasta luego, ya se les olvidó, ya lo que estaban tan impresionados con el español, ya se les fue. ¿Por qué? Porque es un pastor, no es nadie importante, y así nos mira la cultura. Tenemos prejuicios que son positivos y tenemos prejuicios que son negativos. Al Señor Jesucristo le afectó. El hecho de que era de Nazaret no era impresionante. No era algo que venía, él no tenía seguidores y multitudes y dinero y todo eso. La gente no estaba impresionada con su ministerio. Le puedo decir algo, hoy en día muchos ministerios tratan de ganar gente con impresionarlos. Vamos a impresionarlos con nuestra música, con nuestros programas, con todo lo que tenemos, vamos a impresionar a la gente. No estamos en el negocio de impresionar a la gente. Cristo no impresionó a nadie. Cristo vino a enseñar y a predicar la verdad. Lo rechazaron porque no querían su mensaje. Entonces, aún entre las iglesias ahora hay libros de 21 maneras para
hacer una buena primera impresión y queremos estar organizados y debería de ser. Cristo dijo que todo en la iglesia debe ser decentemente y con orden. Pero no estamos en el negocio de nada más impresionar. Muchos rechazaron a Cristo porque no era impresionante. Y su prejuicio contra Él, rechazaron al mismo Dios en la carne por su prejuicio. ¿Okay? Miren ahí letra A. El diablo usa prejuicio para rendir hombres ciegos o sordos al Evangelio. Hay prejuicios en nuestra comunidad acerca de los cristianos, las iglesias cristianas. Por eso va a escuchar frases así. Número 1, los cristianos son hipócritas. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que no va a la iglesia porque han conocido cristianos hipócritas? ¿Quién ha escuchado eso? No, yo no voy a la iglesia porque yo fui una vez y no, ahí hay muchas hipócritas. ¿Quién a veces ha escuchado el católico que diga, no, yo no voy a la católica porque los mismos que andan en misa el sábado en la noche se andan emborrachando y todos los católicos son hipócritas? ¿Quién ha escuchado a alguien decir eso? Casi nadie le dice que los católicos son hipócritas, aunque son muchos más hipócritas que los cristianos. Andan con el baile, andan con la música. De hecho, van a la misa, uno de los pastores esta semana algo medio mencionó, van a la misa a hacer la quinceañera o el bautismo o la boda y luego van y rentan el salón y andan todos tomando y bailando y haciendo de todo ahí a las 2 horas después de andar en la iglesia. Como que no hay nada de respeto, pero es un prejuicio que el diablo ha tirado en la sociedad para que rinda sordo el oído del incrédulo, para que no se pare en la iglesia, para que digan, no, los cristianos son hipócritas. Entonces ya no va uno a la iglesia porque ya tiene ese prejuicio. O otro, nomás te sacan el dinero. No, nomás en las iglesias cristianas nomás te van a sacar el dinero. O no te dejan hacer nada. Están en contra de todo. Si vas a la iglesia cristiana, no, hombre, no te dejan ir a bailar, no te dejan ir a hacer esto, no te dejan hacer aquello, no te dejan hacer lo otro. Y a veces yo, hablando con gente en la calle, oye, yo tengo una pregunta, ya que lo tengo aquí. ¿A poco es cierto que los cristianos no te permiten hacer? ¿A poco es cierto que ustedes no dejan qué? Y le digo, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Yo siempre respondo esto y sería bueno que responda lo mismo. Nosotros no obligamos a nadie a hacer nada. Lo que nosotros sí hacemos es que tratamos de predicar lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, si usted viene a nuestra iglesia, lo que yo le prometo es que yo voy a tratar de estudiar la Biblia y tratar de predicarte, porque si tú vas a venir a la iglesia, yo supongo que quieres escuchar lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, si vienes a la iglesia, yo te voy a decir lo que Dios dice, y ya tú vas a decidir si lo haces o si no lo haces. Entonces, nosotros no obligamos o decir que no permitimos, eso no es correcto. Nosotros enseñamos lo que Dios dice, y ya cada persona decide. Hay ciertas iglesias que no le gusta enseñar lo que Dios dice porque sabe que a la gente no le gusta. Nosotros no somos una de esas. Así les explico. Y así es fácil de explicarlo. Y es la verdad. La verdad. Y así debería de ser. Todos son falsos. Los pastores solo quieren ser ricos. Ahora, tenemos que ser honestos. Hay ciertos prejuicios que gente agarra porque hay poquitos que son así y ya le dan mal testimonio a los demás. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Hay una historia, es una alegoría, o ¿qué dice? ¿Alegoría o alegoria? Allegory, cuando es una historia como de comparaciones, como usando simbolismo místico, como algo que no es verdad. Ok, bueno, esa palabra, ya saben qué es. Mira. Alegoría. Ok, gracias hermano. Alegoría de John Bunyan, ahí número 2. Se llama Guerra Santa. Y en esta alegoría, él lo define así. Que las fuerzas de Emmanuel, ahora tienen que ver los nombres que usa es a propósito, vienen con el ataque del Evangelio contra el pueblo llamado alma del hombre. Ahora entienden lo que es una alegoría, ¿verdad? Es una historia, pero todos los nombres aún tienen que ver con un principio espiritual que está enseñando. Porque este pueblo ha sido secuestrado por diabolos y su capitán, el señor Prejuicio. Okay, ahora quiero que agarren la idea. Es la Guerra Santa. Hay un pueblo que se llama alma del hombre. Ha sido cautivado por diabolos y su ejército. ¿Diabolos a quién representa? Al diablo. Y tiene su ejército. Y este ejército tiene un capitán que se llama el señor Prejuicio. Y sus soldados se llaman hombres sordos. Y lo que el capitán Prejuicio hace
es que rechaza el ejército de Emmanuel que viene con el ataque del Evangelio. ¿Sí entienden? No es un verdadero ataque. Viene a presentar el Evangelio al alma del hombre y el hombre rechaza el Evangelio porque el Señor prejuicio ya tiene otra mente decidida y causa que el hombre sea sordo al Evangelio porque ya tiene un prejuicio de lo que el Evangelio, lo que el cristianismo es. Entonces hay mucha gente en nuestro día que nunca iría a una iglesia cristiana porque ya tiene un prejuicio. Ya le han dicho en ciertas iglesias quizás, o su familia, no, es que los cristianos son así, o a casa. Entonces uno llega nada más a la puerta. Hola, soy el pastor Santiago, ando invitando gente a nuestra iglesia, ando hablándoles con el Evangelio. ¿Me daría unos minutos para hablarte de las cosas de Dios? No, mire, no tengo tiempo, yo no quiero nada que ver con los cristianos. Y que ya están sordos a escuchar por el prejuicio que ya ellos han desarrollado. Y así trabaja el diablo. El diablo usa prejuicios para detenernos de avanzar, para aún aceptar a Cristo y cosas así. Así trabaja. También hay prejuicio entre los hombres, y quiero tratar por eso por un momentito. Hay prejuicio contra nosotros los hispanos, no solamente como cristianos, pero contra el hispano. Que alguien dígame, ¿qué son algunas cosas que algunos americanos piensan que todos los hispanos son? ¿Algún prejuicio, hermano Ambrosio? Borrachos, ¿ok? ¿Es cierto, todos los hispanos son borrachos? No sabemos, la verdad, no tengan miedo. No todos los hispanos son borrachos. Ustedes no se emborracharon anoche, ¿verdad? Ok, ya me están asustando. No todos los hispanos son borrachos. Ahora, ¿por qué se han desarrollado este prejuicio? Porque normalmente algunos gringos han estado en un 7-Eleven o una Walmart cuando viene alguien con unos hispanos con unos 3.24 de cerveza. O han llegado a su casa o han pasado a las 2 de la mañana en el barrio, ahí están la raza allá afuera tomando. Entonces han visto que a muchos hispanos les gusta tomar. Entonces ven a algunos y agarran y los que no son sufren el prejuicio de los otros por el mal testimonio de unos. Trabaja así. ¿Cuál sería otro prejuicio que hay contra el hispano? Bueno, Miguel Ángel. Narcos. Sí, que son narcos. Donald Trump trabajó un poquito con esa, ¿verdad? Que son narcos, son drogadictos o son... Si ves un hispano con un Cadillac de vidrios negros y trae rines buenos y todo y trae mucha lana y trabaja en el roofing o en el cemento y tiene una casonona, uno dice, hombre, anda, o ahí el de la llantera, anda empujando drogas por la llantera. Uno piensa cosas así. ¿Qué más? No tienen papeles. Ilegales, ¿verdad? Todos son ilegales, no tienen papeles, son indocumentados. No todos son indocumentados, pero es una cosa que dicen. ¿Qué otra cosa sería? Machistas. ¿Y qué pasa? Esos prejuicios se desarrollan porque hay algunos que hacen eso y automáticamente le ponemos un label, una etiqueta a todo un grupo de gente porque hemos experimentado eso con algunas de esas personas. Entonces le ponemos una etiqueta a todo el grupo. Yo le puedo dar una, que el hispano maneja sin aseguranza. ¿Cuántas veces yo he discutido con tantos americanos de eso? Porque dicen, no, es que, o digo, no, es que lo chocaron. Híjole, ¿eran hispanos? Lo primero que te preguntan. Si un americano te chocó, ¿era hispano? No, qué bueno. ¿Era americano? Sí. Que entonces tenía aseguranza. No. No tenía. Piensa que nomás el hispano maneja sin aseguranza. Piensa que todo hispano maneja. Ahora, si usted está manejando sin aseguranza, vaya mañana y póngale aseguranza a su carro. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Algunos hispanos chocan, le dan al carro, no tienen aseguranza, o no traen licencia, no traen papeles. Entonces, antes que venga la policía, se van corriendo, porque no quieren que venga el policía y se los lleve y los deporten. Entonces le da mal testimonio. Entonces hay prejuicio, ese es el prejuicio. Y es ponerle la etiqueta a todos los que son iguales por el mal comportamiento de otros. Ese es prejuicio. Eso fue lo que Natanael hizo con Cristo, con el mismo Cristo. Porque cierta gente de Natanael de Nazaret ya tenía la etiqueta. La etiqueta se la pusieron también a Cristo, porque Él también es de allá y todos los de allá deben ser así. Ahora, ¿cuántos prejuicios también podemos tener nosotros? Miren ahí letra C.
Nosotros podemos tener prejuicios contra gente por su color, o por su aspecto, o por su religión, o por dónde son. Nosotros tenemos prejuicios contra nuestra propia gente. Amén. Él es de Monterrey, debe ser un codo. Es del DF, debe ser un ¿qué? Un ratero. Yo nunca he conocido yo no sé si los del DF son rateros, pero sé que es la reputación. El argentino, ¿cómo es el argentino? No. ¿Qué piensa la mayoría de los latinos de los argentinos? ¿Que son humildes o orgullosos? Que se creen mucho. ¿Qué es eso? Es un prejuicio. Es un prejuicio. Porque yo conozco muchos argentinos que son bien humildes, que estarían aquí entre nuestra iglesia y entre el hispano, estarían ahí. Mi mejor amigo, Damián Cejas, un pastor allá en San Luis, allá en Argentina, pastoreando. Buenísimo hombre, humilde, no gana casi nada, trabaja como loco, pastoreando su iglesia. Hay muchísimo argentino. Ahora, los argentinos tienen el prejuicio que los porteños son los de Buenos Aires, porque ahí está el puerto donde llega toda la mercancía. Los porteños son los creídos. Lo que pasa es que los argentinos que tienen dinero son los que vienen a Estados Unidos, o los que viajan, son los que uno conoce y son los que son creídos. Pero aún yo tengo el prejuicio que los creídos son los de Buenos Aires. Los que somos de las provincias no somos así, nomás los de Buenos Aires. Entonces tenemos esos prejuicios. Y algunos son un poquito inocentes. ¿Qué sería el prejuicio que tenemos contra el moreno? Flojo, narco, ratero, asesino, violador. Sí, seamos honestos. Muchos de los mismos prejuicios que el gringo tiene contra nosotros lo tenemos contra el moreno. ¿Sí? Ahora uno aquí dice, no, pastor, es que sí es verdad, ¿qué quiere? Yo le voy a decir, hay muchísimo moreno que no es así. Hay moreno que es así, sí. Hay hispano que es así, también. Pero yo he conocido muchos morenos que son bien trabajadores. El problema es que le voy a ser honesto. Entre el hispano, aún los hombres responsables y educados, muchos trabajan en la construcción por diferentes razones. El moreno, que es educado, que es bien criado, que va a la escuela, no trabaja en la construcción. Entonces, cuando usted en la construcción le toca trabajar con un moreno, le está tocando con el más abajo de los más abajos. Bueno, los más abajos están en la cárcel, pero los que están más arribita de los más abajos son esos. Entonces, sí son los más flojos, y los que no pueden agarrar otros trabajos, y los que no van a trabajar en oficina, o no tienen carrera, o no son doctores, o no son abogados, o no están trabajando en los bancos. Entonces, se tienen que ir a la construcción, y ahí es donde usted los conoce. Y muchas veces son los que son más. Pero es correcto agarrar un prejuicio contra todos los morenos, o sea, algo así. Te está rentando una casa y se le mete al lado una familia morena y dice tu esposa, mira, tenemos nuevos vecinos. Oh, sí, ¿quiénes son? ¿Cómo se apellidan? López o Sánchez o... No, se apellidan Maqui, no sé cuánto ahí. Y son unos morenos. ¿Cuál es la conversación inmediata que sale de su boca? No, en serio, no, hombre. Verle a poner allá el candado allá. Tenemos que movernos. No vamos a quedarnos en el apartamento porque ahí está esta persona o así. Nomás seamos honestos. Todo prejuicio es incorrecto. Todo prejuicio es incorrecto. Hay prejuicio contra el americano, que es racista. Un americano conservador que votó por Trump ha de ser racista. O un americano así es porque no le gusta el hispano. Somos bien, pero quiero que entienda, el prejuicio es algo de la carne. El prejuicio es algo donde en la debilidad de nuestra carne está la luz. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando a una persona sin conocerlo, sin saber nada de su carácter, de su trasfondo, de nada de eso. Estamos juzgándolo. Uno de los mejores cristianos y predicadores que yo conozco es un moreno, se llama Brother Kenny Baldwin. ¿Quiere escuchar una buena predicación un día? Ponga en YouTube,
preaching de Kenny Baldwin. Uf, cómo predica, cómo ama a su gente. Me encantaría un día ponerlo en una ropa de homeless y que entre aquí adentro y a ver cómo lo tratamos. Lo juzgaríamos quizás y que no, pastor, entró un moreno, ¿qué hacemos con él? Pero que ni lo conoceríamos, pero lo juzgaríamos por su apariencia, por su aspecto, por su color. El prejuicio es pecado. El prejuicio. Y nosotros los hispanos, escúchame, nosotros sabemos las consecuencias del prejuicio. ¿A usted no le gusta que la gente automáticamente lo asocie con un narco o con un borracho o con un así, solo porque es hispano? Eso no es correcto. En cierta manera eso es racismo. Pero nosotros no podemos ser también así. Ni los de una religión. Ellos son allá metodistas o presbiterianos o pentes. Esos pentes. ¿Sabes que hay muchos pentecostales que son bien genuinos? Aman a Dios y piensan que están en la verdad. Y si simplemente alguien les muestra que no están en la verdad, ellos cambian. Entonces no podemos concluir que automáticamente porque están en ese grupo o aquel grupo, le ponemos la etiqueta y condenados. Eso fue lo que Natanael casi hizo con Cristo. Pero miremos ahí para terminar. Letra D. Afortunadamente, el prejuicio de Natanael no era suficiente fuerte para impedir que siguiera a Cristo. Cuando él le dijo a Felipe, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Pues ven a ver tú. Ahora, si hubiera sido demasiado el prejuicio, dice, no, yo no quiero nada que ver con el de Nazaret. Pero él dijo, ok. Y cuando venía en el camino todavía, Cristo habló y dijo, eres un hombre que no hay engaño en tu corazón. Y Natanael, ¿cómo sabías? Y Cristo le dijo, yo ya sabía antes. Y Natanael rápido se dio cuenta, él es el Hijo de Dios. Y puso a un lado su prejuicio y puso su fe en Cristo y lo siguió. ¿Okay? Miren ahí, número 1. Esa es la manera de tratar con nuestro prejuicio, ir y ver. Ir y ver. Ver a cada persona por quienes son. No importa su raza, su religión, su nación, su cultura, etc. No hay lugar entre los seguidores de Cristo para el prejuicio. Letra E. No lo hay, no está bien. Si usted batalla con el prejuicio, hermano, pídale a Dios que te ayude. No importa si es con gente del Salvador, de Nicaragua, de Honduras, del DF, de Monterrey, si es contra americanos, si es contra hispanos, si es contra morenos, si es contra los de la India, si es contra los árabes, que todos son musulmanes y te quieren matar, si es contra los católicos, si es contra los pentecostales. El prejuicio no es bueno. Conocemos a una persona, deberíamos de considerar esa persona, observar su carácter, observar cómo es, y ahí podemos hacer un juicio sobre esa persona, ya que lo conocemos. No nada más con nuestra vista y estar juzgando a la gente. Eso no es correcto. Letra A nomás para terminar. También Natanael fue un hombre sincero. Cristo lo dijo ahí en Juan 1:47. Natanael fue un seguidor, no un líder. No tenemos tiempo de meternos en eso, pero cuando Pedro dijo, me voy a la pesca, simplemente se fue. Siguió a otros. No siguió lo que Cristo quería para él, siguió el mal ejemplo de Pedro en ese momento. Ahora, ¿qué terminó de su vida? Los historiadores nos dicen que el ministerio que él ministró en Persia y en India. Ahora, otra vez, nada de esto está en la Biblia, pero considerando lo que dicen los historiadores, nos dicen que es posible, no estamos seguros, pero es posible que murió atado en una bolsa y tirado vivo en el mar. Que lo ataron los manos y los pies, lo enredaron en una bolsa y lo tiraron al mar. Según los historiadores, es una manera probable que Natanael hubiera muerto.